Grabar. Ya. ¿Ven el OneNote? Uno sí, dos no. Sí, ya. Bueno. Bueno. Ya, entonces, uno. Bueno. Entonces, el profe esta semana vio. Caché que vio como teorema Taylor, aproximar las derivadas con eso. Y el viernes creo que vio regresión lineal, eso me dijo. Pero no vamos a ver nada de eso. No, mentira. Sí, vamos a ver cosas de eso, pero regresión lineal no. Lo demás sí. Y una cosa que les va a servir para la tarea que es eh, animar, como hacer animaciones con MATLAB. Creo que en la P2 se tienen que hacer animaciones. No sé qué abrí. Y eso, po, la P2 del método de disección que me parece que aún no han visto. No sé si me pueden confirmar eso. Yo creo que la próxima ayudantía vamos a ver eso. ¿Se escucha bien? Me está diciendo que el micrófono está un poco bajito. Bueno, entonces les voy a recordar el teorema de Taylor. Eh, bueno, eh, Considera una función f que es de clase n más 1. Y eso significa que es continua y su derivada enésima n más 1 ésima es continua. Y bueno, en subconjunto U del dominio, sí, es como para ver dónde están los puntos nomás. Y el teorema Taylor nos decía que esta función se puede aproximar con un polinomio de grado n y con un resto. Este resto va a depender de la función y bueno, esta aproximación puede ser buena o mala dependiendo de la función y dependiendo del grado también. Entonces este polinomio se escribe como f, f de x0 con x0 es el punto el que yo hago en torno al que yo hago la serie de Taylor. Y entonces este polinomio grado n va a ser f de x0 más la derivada de fx0 por x menos x0 más la segunda derivada de x0 partido en 2 factorial por x menos x0 cuadrado, bla, hasta el n. ¿Y por qué un polinomio? Bueno, porque acá el x está elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a n, y lo que acompaña al x van a ser constantes, porque aquí yo estoy hablando en un x0 fijo, ¿sí? Entonces por eso el p sub n va a ser un polinomio. Y el resto de Rn hay dos formas de representarlo. Una es la forma diferencial, que es que yo puedo decir que algún chi entre x0 y x va a ser el resto como la derivada n más 1 de chi partido en n más 1 factorial más bla bla bla. La cosa es que este chi es del teorema del valor medio, no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, a ver, voy a hacer un dibujito. Teorema de valor medio me decía como si yo tengo una función, vamos a dibujar, una función ahí, a, b, y bueno, tengo, a ver, ¿cómo lo hacemos así? Entonces yo sé que existe un punto al que la pendiente entre a y b, o sea, la recta que une la función entre a y b, que sería esto, existe un punto tal que su derivada es igual a esta pendiente, que en este caso sería acá, como que la pendiente es cero porque están como en la misma línea. Bueno, eso me decía el TM, era como por si no se acordaban nomás. Y la otra forma que es como la que más nos serviría a nosotros es la forma integral porque nos da una forma explícita de calcular este resto. ¿Sí? Solamente una integral entre x0 y x y la derivada de n más 1, si es que la sabemos, vamos a poder calcular este resto. Y bueno, todo esto es para hacer cosas teóricas y poder ver que yo puedo acercarme arbitrariamente en algunos casos a la función. Entonces, si esta derivada en n más 1 ésima está acotada, yo voy a poder saber que el resto está acotado y como si varío mi n lo voy a poder hacer más chiquito, ¿sí? Y bueno, acá la notación es decir que Rn es orden de x menos x0 a la n más 1, que significa como que cuando esto se va a infinito, el n se va a infinito, o el término se va a... Sí, cuando esto se va a infinito, se va a ir a cero el R de n, que es lo que uno quiere porque quiere poder aproximar la función por un polinomio.
porque los polinomios sabemos cómo se comportan, ¿sí? Le sabemos su derivada, le sabemos su integral, le sabemos todo. Bueno, entonces haciendo esto, se podían aproximar las derivadas. Entonces, si hacemos Taylor de orden 2, o sea, llegamos acá solo hasta aquí, como el resto va a ser de orden 3, o de orden, no, el resto va a ser de orden 2, perdón. Entonces hacemos, eh, nuestro x va a ser xi más 1, nuestro x0 va a ser xi. Acá como haciendo el mismo tipo de discretización que hicimos en la ayudantía anterior. Y entonces, bueno, yo puedo escribir f de xi más 1 va a ser igual a f de xi más bla 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 bla. Y yo como que despejo el f, la derivada, que es lo que yo quiero aproximar. O en otros casos yo quiero aproximar la función, pero en este caso, si queremos la derivada, la despejamos nomás. Y como esto es de orden, esto al cuadrado, como que yo en algún momento lo voy a poder tirar a cero, ¿cierto? Si hago más chica mi discretización, que sería el paso, como cuando yo me paso de x1 a xi más 1. Mientras yo lo voy a hacer más chico, voy a poder hacer este resto más chico. Entonces voy a decir que mi derivada es muy, muy parecida a este término de acá, ¿sí? Y esto se llama diferencia finita hacia adelante. Esto lo vio el profe. Haciendo lo mismo, podemos hacer la diferencia finita hacia atrás. Y si sumamos estas dos cosas, hacemos la diferencia finita centrada, ¿sí? Que sumo estas dos cosas y me da esto. Entonces aquí un dibujito. La diferencia, entonces yo tomo mi xy acá, xy menos 1, xy más 1. La diferencia finita hacia atrás, yo voy a tomar el xy, el xy más 1 y calculo la pendiente entre ellos. Hacia adelante hago lo mismo pero con el más 1, calculo la pendiente. La centrada tomo el punto de atrás y el punto siguiente, que va a ser esto. Y bueno, en rojo les puse la pendiente normal, que sería la derivada en el punto xy. Entonces, como dibujísticamente, en este caso se ve que la centrada como que se comporta mejor, se parece más a la derivada. Y usualmente ese es el caso. Bueno, y ahora me acabo de dar cuenta que no le subí el enunciado, así que lo voy a subir ahora. Me esperan un poquito. Eh, 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 eh. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahora por mientras responderles? Pueden hablar por micrófono o por el chat. Enunciado. No, nada, ya. Disculpen por no subir enunciado. Ayudantía 3. ¿Viste la tarea? Sí. La he visto nomás. No, no la he hecho, he pensado cómo hacerla, pero no. La tarea, sí, la primera se parece igual a algo que hemos hecho antes, solo que ahora tienen datos concretos. Y la segunda, el método de la bisección, aún no, me parece que no lo han visto. Pero eso es para encontrar ceros bueno, ¿cómo se podría abordar? Les voy, a ver, veámoslo. Espérenme, estoy subiendo, déjame subir el enunciado y les proyecto. Ustedes ven el OneNote, ¿cierto? Si no, sí, ya. Eh, Sí, bueno, estoy subiendo el enunciado. Bla, 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 ayudantía. Ya, ahora subí el enunciado, Pum, ahora sí. Me dicen si es que lo ven. Y, a ver, veamos la tarea. Tarea uno. Ya, esto lo tienen que ver ustedes. Bla, bla, bla. La relación entre la tensión y la deformación. Sí. Bueno, no les puedo decir mucho tampoco, pero escriben MATLAB que grafique esto. Bueno, aquí ustedes le dan la relación nomás. ¿Sí? Como que ustedes ya saben que para un A y un B ustedes van a tener esto y les dan estos datos, entonces van a tener que graficar con estos datos
Y ahí ustedes, bueno, esto es una función lineal, ¿cierto? Las funciones lineales, si yo tengo a más b por x, como que mi corte con el cero va a ser a y mi pendiente va a ser b, ¿cierto? Versus que como que, por ejemplo, cuando yo ploteo el tiempo versus la velocidad, como hicimos en la diapositiva uno, como acá sería esto como variable de independiente me parece, y esto los valores que ustedes saben, ¿sí? Sí, pues en función a eso. Usando los parámetros obtenidos, bueno, aquí tienen que ver la relación. Usted ya sabe la relación y tienen como solo los cositos. La tensión depende de la deformación. Sí, pues. O sea, la deformación depende de la tensión. Bueno, no sé cómo iba la cosa, pero al revés, sí. Sí. Bueno, y ahí gráficamente tienen que hacer un plot nomás. Y que recibe un porcentaje de error en la medición. Esto es como bla, 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 bla. Sí, pues esto es como qué tanto puede fallar mi cosa. Porque yo cada vez que mido, hay que resolver la ecuación que nos dan al principio. No sé, po. Ahí tienen que ver ustedes si es que tienen que como sacar una EDO o resolverlo numéricamente. Y la otra es este de la bisección. Y bueno, les dan esto y el método de bisección encuentra como ceros de la función, po. Entonces, si yo puedo encontrar un cero, voy a poder encontrar esta relación y ahí pueden hacer cositas, po. Acá grafique B, solamente ustedes como, bueno, podrían despejar B o ver qué cosas. Pasan acá y poder graficar versus de nuevo como uno en función del otro. Y acá le dan datos para poder estimar la velocidad y bueno, ustedes van a saber cómo se comporta la velocidad angular dado nuestra función que nos dan y la relación que les da acá. Y acá numéricamente nosotros ya hemos hecho cosas y ya hemos resuelto este tipo de problemas. Y bueno, la Hola, una animación, duda. sí. Referente a al tema de la rotación, eh, ¿cómo sería más o menos? Que no me lo puedo imaginar. Es más o menos ¿qué está rotando específicamente? Es que esto no está fijo, pues, porque sí, pues, son articulaciones, ¿cierto? Y entonces los ángulos son como que vas a andar haciendo como que si yo bajo la cosa, como que la aplasto desde el B, me van a cambiar los ángulos, ¿cierto? Pero como que ¿Ya? siempre va a mantener esta forma, ¿sí? Entonces, Ah, eso se refiere ya, con rotación. sí, po, y ahí si rota con velocidad angular constante, este sería el, el segmento AB que rota, entonces estaría haciendo así. Bueno, y eso es como todo lo que les puedo decir. Lo otro te tienen que contar al profe. Desde que rota toda la recta B, po. Sería como el punto que está con el piso. No sé si es piso, lo que sea. Ahí pregúntale al profe igual, po. Si no entienden esa cosita. Ya. ¿Pueden ver el enunciado? No vamos a alcanzar a hacer todo, yo creo. Pero con la P1 y la P2 es la más importante porque tiene cosas de animación que es lo que ustedes van a necesitar para la tarea. ¿Ven enunciado, cierto? Sí. Ya. Sí, Entonces, vamos a hacer la primera. Entonces me dicen que considera una función en C4. Y esto lo digo solo para poder hacer lo que le estoy mostrando. Porque, porque yo después en la parte C, yo quiero aproximar el valor de la segunda derivada y ahí para eso van a tener que hacer un
un Taylor orden 4, pero necesitamos, perdón, de orden 3, pero necesitamos que sea C4. Sí, ya. Entonces nos dicen que demuestra la siguiente forma de aproximar la derivada. Nosotros ya sabíamos esta de aquí. Y de hecho está una forma que en la guía les pusimos con el profe, como que se las dijimos, ¿no? Bueno, ahora le vamos a mostrar por qué efectivamente esto enunciado lo podrían mandar por el chat. Bueno, em, no sé cómo mandar cosas por el chat, la verdad. Me hizo como Dropbox, así que no sé. Ah, ya lo mandaron. Bueno, perfecto. Ya. Bueno, entonces vamos a demostrar esto. Hay que hacer como lo mismo que se hizo antes, pero con f de x más 1 y f de x más 2, ¿ya? Que están aquí, ¿sí? Entonces copiamos lo que teníamos antes, lo que sabemos que sucede, bla, 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 acá. Entonces tenemos que el polinomio es de esta manera, ¿sí? Lo voy a copiar nomás, a la P1, ya. Entonces yo voy a tener que f de x es igual a más el resto, ¿sí? De orden 3 sería acá. Entonces si tomamos x es igual a x más 1 y x0 como xy, aquí x y más 1 no se lo dije bien, entonces reemplazamos f de x y más 1 va a ser igual a f de xy más la derivada en xy por x menos x, no, así no era, xy más 1 menos x, y más y derivada por 2 de xy partido en 2, bla, xy más 1 menos xy, bla, 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 y acá el resto. Y el resto, bueno, lo vamos a poner en la forma indiferencial. Y se me acabó el espacio. ¿Hay algo en el chat? Lo veo al tiro. Déjenme correr esto para que me alcance. Eh, y esto es xy más 1 menos xy al cubo. Ahora veo al tiro lo del chat. ¿Qué estás aplicando? Sorry, ando perdida. Ah, estoy aplicando el teorema de Taylor que expliqué recién. No está Taylor. Ya. Que era que el f de x lo puedo aproximar con un polinomio. ¿Sí? Y aquí lo mostré acá y vimos que podíamos aproximar la derivada con eso. El x pasó a ser x y más 1. Sí, tomamos x como x y más 1 y x0 que es mi punto de referencia como xy. ¿Mm? Ya. Entonces eso quedó claro. Bueno, queda eso. Y ahora si tomamos x como x y más 2 y el x0 lo seguimos tomando como xy, bueno, va a pasar lo mismo, pero en lugar de x y más 1 va a ser un x y más 2. Sí, sí. Entonces x y más 2, x y más 2. Este vas a ser un 2 y este vas a ser un algo más bonito porque queda muy feo. X y más 2 menos x y al cubo. ¿Ya? Entonces nosotros queremos llegar a esto y si vemos acá como que no hay eh, derivada al cuadrado. ¿Sí? Tampoco hay derivada, la tercera derivada. Bueno, la tercera derivada como que la ignoramos porque esto es orden de h al cubo y pongámosle h va a ser x y más 1 menos xy. Perdón por no decirlo antes, pero ese es el paso que nos damos y como en la ayudantía anterior que hicimos una discretización del tiempo. Bueno, acá hacemos una discretización sobre los x y cada xy yo salto h y paso al x y más 1. Como eso va a ser algo constante. ¿Sí?
Entonces esto va a ser de orden h al cubo y como que ahora lo vamos a ignorar por mientras porque si yo sumo cosas de orden h al cubo sigue siendo h al cubo. ¿Ya? Entonces, bueno, vemos que acá, ¿qué dice antes del x es igual a... Ah, perdón, escribo pésimo. Dice tomamos. Tomamos. ¿Ya? Entonces, queremos sacar esto, no queremos. Esto no lo queremos. Feo. Y bueno, nos damos cuenta que esto es h. Y esta parte de acá es 2h. ¿Sí? Es 2h porque yo voy a tener el xy, el xy más 1 y el xy más 2. Entonces esto es h y todo va a ser 2h. ¿Ya? Entonces me van a quedar dos ecuaciones. F de xy va a ser igual, de xy más 1 va a ser igual a f de xy más la derivada, bla, 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 más, y ahora lo cambio por h, como h partido en 2 por la segunda derivada de esto, y también me va a quedar f de xy más 2 va a ser igual a f de xy más la derivada por, bueno, acá también le podríamos poner h, 2h, lo corremos, bueno, no funcionó. Más aquí vimos que era 2h y me queda 2h al cuadrado, entonces 4h al cuadrado por la segunda derivada partido en 2. ¿Sí? Entonces lo que hacemos ahora es pum, pum, pum. Vamos a multiplicar este por menos 4 y los vamos a sumar. ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos matar la segunda derivada. Y acá tenemos la segunda derivada con el h medio. Acá tenemos... Esto era un h cuadrado. El h queda h medio por el factorial. Sí. Entonces esto es un h medio porque acá había un 2 factorial. ¿Sí? Y acá dejé el 2 para que se vea explícito porque lo estoy multiplicando por 4. ¿Cierto? Porque, bueno, pongámoslo acá mejor. Entonces h cuadrado partido en 2 por 4. Entonces tenemos este mismo acá. Pero acá hay un por 4. Entonces para que cuando lo sumemos se vayan, multiplicamos el primero por menos 4 y después lo vamos a sumar. Entonces me queda que f de x más 1, perdón, multiplico por menos 4 esto, entonces queda menos 4 f de x más 1, más f de x más 2, va a ser igual a menos 4 f de x y más una vez eso, entonces menos 3 f de x y, entonces esto es menos 4. ¿A qué quiero llegar acá? Sí, menos 3f de x y, perdón, me perdí acá. Bueno, entonces estamos sumando la derivada ahora. Más la derivada. Y esta derivada tiene un menos 2, creo. Sí, y esto se van, ¿cierto? Más 0. Y entonces despejo la derivada. Me queda que la derivada de f de x más y, como que la paso a la derecha y parto en 2. ¿Sí? Entonces menos 3 f de x y más 4 f de x y más 1. Más una vez menos, perdón, porque pasé restando, menos f de x más 2. Y todo esto partido en 2 por h. Aquí me comí un h. Y ahí eso es lo que quería llevar. Y se acabó. Y bueno, por tiempo no voy a hacer la otra para que alcancemos a hacer el segundo problema porque ya son las 3. Entonces, la otra se hace de la misma manera,
pero, pero haciéndolo con el xy menos uno y el xy menos 2. ¿Ya? Entonces ustedes van a escribir el f de x y más uno, f de x y menos uno, f de x y menos 2. Suman, ahí ven por qué van a tener que multiplicar y les va a dar la diferencia finita hacia atrás como mejorada. Bueno, y esto se puede ver como que aproxima mejor que la diferencia finita normal. Eh, bueno, el, en la parte B del enunciado me lo dejé propuesto, que es como encontrar la diferencia finita centrada mejorada. Y esto tienen que hacer como hasta el xy más 2, xy menos 2, todo junto, me parece. Y hasta orden 3 o 4. Creo que hasta 4. Bueno, ahí se puede sacar. Y entonces voy a pasar a la C. Voy a hacer en otra hojita. Vamos a sacar esto. Me salió un gato, no me salió lo que quería. Eh, eh, eh. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahora? No me está funcionando. Ya, ahora creo que sí. Ya, disculpen por eso. Bueno, la parte de C era que tenía que aproximar la segunda derivada, como que hacer lo mismo que antes, pero veamos qué pasa con la segunda derivada para ver si yo puedo hacer lo mismo con Taylor. ¿Ya? Se me abrió Discord. Entonces vamos a considerar h es igual a xy menos xy más 1. Vamos a considerar x como xy más 1 y x0 como el xy y vamos a hacer un Taylor donde 3. ¿Ya? Entonces f de xy hacemos lo mismo que antes nomás. Más f de xy por h. Como que acá les voy a poner al tiro el h. ¿Ya? Más la segunda derivada. Acá me va a quedar el h cuadrado. Más la tercera derivada. Aquí me va a quedar el h cubo. Más algo de orden h a la 4. Y si tomo el x como xy menos 1 y el x0 como xy, me va a quedar lo mismo, pero cambiando el xy más 1 por xy menos 1, ¿cierto? Entonces la derivada, acá es lo mismo. Bueno, y acá queda un menos, ¿ya? ¿Por qué queda un menos acá? ¿Se les ocurre por qué? Esta parte. Bueno, si no se les ocurre, acá queda un menos porque yo voy a tener... Espera, espérate, Joaquín. Voy a tener x y menos uno menos xy, ¿sí? Entonces esto es menos h. Y menos h al cubo me va a quedar el signo negativo. Me va a quedar el signo negativo, ¿sí? ¿Qué quieres que repita, Joaquín? Que no te quedó claro. Bueno, el de la primera. ¿La primera pregunta o esta primera parte? Ah, ya. Bueno, lo que hicimos fue lo mismo que en la anterior, que fue el orden. Bueno, voy a copiar esto acá para que quede más explícito. Entonces esto lo podemos bajar. Entonces, ya, esto es lo que sabemos de Taylor. F, bla, bla, x0, x menos x0. Esto es un 2 factorial, 3 factorial al cubo, más un resto de orden 4. Entonces esto lo sabemos de Taylor, ¿sí? Como el teorema de Taylor que puede aproximar un polinomio. Y lo único que hice fue tomarme
bueno, le puse nombre a esta resta y me tomé el x como x más 1 y el x0 como xy, mi punto de referencia. Podemos escribir eso y de luego me tomo como punto de referencia al mismo xy, pero ahora el x va a ser xy menos 1 y me va a salir lo mismo, solamente reemplazando las cosas del Taylor, ¿ya? Y acá me salió menos porque yo estoy como hacia atrás haciendo la diferencia, ¿ya? No sé si te quedó claro ahí. ¿Qué es O? Ah, O es una notación que dije al principio. Cuando yo tengo, bueno, acá tengo el Taylor, bla, 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 y me queda el resto. Y el resto uno puede ver que es O de x menos x0 a la n más 1. Eso O significa orden de, y significa que cuando este término se va a cero, mi resto se va a ir a cero en este caso. Entonces, si es que yo digo acá em, que esto es O de h a la 4, en realidad estoy diciendo el resto, como que podría haber puesto resto de 4. Pero esto significa que mi resto, cuando h a la cuarta se va a ir a cero, esto se va a ir a cero. Entonces, para hacer mi aproximación, voy a ignorar esto porque igual no siempre conocemos el resto, ¿sí? Entonces, eso es la notación O. No sé si les quedó claro, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros sumamos estas dos cosas, me va a dar que f de xy más 1 más f de xy menos 1 va a ser igual a 2 f de xy más dos veces eh, más f de xy por h por 2 me parece. Y aquí había un 2. Entonces más dos veces esto y no aparece este 2. F de xy por h al cuadrado. Y estos se van a cancelar, ¿sí? Entonces si nosotros esto lo despejamos, me va a quedar que f de xy va a ser igual a f de xy más 1 menos 2 veces f de xy más f de xy menos 1 y todo esto partido en 8 cuadrado. Y eso es como yo puedo aproximar la segunda derivada. Bueno, y eso era la P1. Entonces para la P2 ahora vamos a programar en MATLAB. Entonces para la P2 vamos a considerar la serie del coseno, o sea, perdón, del seno. Del coseno, perdón. Entonces me dice implemente esta función en MATLAB usando ciclos. Y para esto use factorial. Bueno, ¿por qué digo usando ciclos? Porque yo voy a poder hacer esto de varias maneras, como con un for, con un while o de manera vectorial, ¿sí? Como que puedo hacer un for desde n igual 0 hasta m y hacer las cosas que tengo que hacer. While, como lo hicimos en la ayudantía anterior, que hicimos un while para hacer la serie de la exponencial. Y de manera vectorial, como que yo me puedo definir un vector así como que, bueno, que me haga esto. Un vector de 1 menos x cuadrado partido en 2, bla, 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 bla. Y ahí lo sumo y me da esto. Y este vector se puede definir con puras operaciones de vectores, ¿ya? Entonces vamos a empezar con esta nomás. Ayudantía 3. Entonces hagamos esta función, le vamos a poner, como lo puse antes, le vamos a poner g, ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la función de manera con ciclos. Entonces, le voy a poner g, ciclos, bajo p, que va a ser un puntual, porque yo lo voy a hacer primero en un solo punto. Me avisan si es que se ve bien el MATLAB, ¿ya? Eh, entonces, ¿cómo yo voy a poder hacer esta función con ciclos? Recordemos que queremos hacer esta serie nomás.
Entonces voy a crear un vector y lo voy a echar para adelante, ¿no? Entonces function y va a ser igual a g-ciclos -p y va a recibir mi m, que va a ser como el orden de la serie que voy a estar aproximando, y el x, que es el punto en el que yo voy a evaluar, ¿ya? Entonces me voy a crear un vector auxiliar. Bueno, primero pongámosle end a la función, para que no me ande molestando eso. Voy a crear un vector auxiliar que va a ser un vector lleno de ceros, de largo m más 1, ¿sí? Entonces yo me creé mi vector de largo m más 1 lleno de ceros. ¿Y por qué de largo m más 1? Porque si ven, la serie empieza desde el 0 y llega hasta el m. Entonces tiene que tener n más 1 términos. Y yo voy a ir cambiando las componentes de este vector. Esto también se podía hacer como vector aux y como que empieza un vector vacío y después lo voy llenando. Eso también era posible, pero acá con esto, haciéndolo de esta manera, queda el tiro escrito que va a ser de largo m más 1, como para no confundirse, ¿ya? Entonces, a la primera componente del vector le vamos a poner 1, porque nunca va a cambiar, ¿cierto? Si vemos la serie de nuevo, acá es un 1, ¿sí? 1 menos x cuadrado partido en 2 y bla, bla, bla. Entonces este va a ser el vector y ahora le echamos para adelante con un for. Entonces for n igual 1 hasta m más 1, ¿sí? Entonces yo voy a recorrer el largo, el array 1 hasta m más 1. Veamos cómo se ve este array. No está escrito, no está definido m. Pongámosle m igual 5. Entonces si yo le pongo 1 m más 1, va a tirar el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, em, pongo el end, que va a ser del for, para que todo quede ordenado. Y defino mi término n va a ser menos n a la 1, menos 1 a la n, perdón, ¿sí? Y todo este menos 1 a la n, yo lo voy a partir por el factorial de 2 por n. Y todo esto, si vemos de nuevo la serie, tenemos esto como partido menos n, 1n partido en 2n factorial. Ya necesitamos multiplicarlo por x a la 2n, ¿sí? Entonces aquí solamente multiplicamos x elevado a 2 por n. Déjenme ver si esta era la notación. Sí. ¿Por qué 2 Ahí por el 2? factorial faltó un n. Ah, perdón. Sí, era un n. Faltó paréntesis antes de la división. Eh, sí, pongámosle acá. Muchas gracias. Entonces, acá cerró un paréntesis antes. Factorial de 2n. Aquí, ya, y este no iba. Sí. Bueno, me definí mi término n y se lo voy a meter a mi vector auxiliar, ¿sí? Y el vector auxiliar hay que meterlo en la posición n más 1. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar desde el 1. Voy a empezar desde el 1, pero el término 1 yo ya lo puse, ¿sí? Porque yo ya sé que es 1. Entonces va a ser término de n. Entonces termino. Y como al final tengo mi serie, falta un paréntesis o no. Acá me falta un paréntesis. Muchas gracias. ¿Cómo yo termino mi problema? Pongo que i es el vector auxiliar. Esto lo pongo porque puse que y era lo que retornaba la función. Entonces tengo que definir i en algún momento.
Y después yo digo que el i va a ser la suma sobre mi vector. Ahí mismo falta uno. ¿Qué? Ah, sobre adelante. Entonces hago la suma sobre el vector. Y esto me va a entregar como, por ejemplo, si yo tengo este vector del 1 hasta el 6, me lo pongo sum, me va a sumar todas las componentes y me va a entregar un escalar. Ya. Entonces yo guardo mi función y ahora la podría correr. Como, bueno, evaluamos esto en ciclos con m igual 4 y x igual a pi. Y ahí me tiró el resultado que me debiera. ¿Ya? Bueno, si queremos ver que está bien, también podemos como tirar el vector i, como para ver cómo queda, a ver si algo nos faltó. Entonces guardamos. Lo podemos correr acá igual, como pongamos m igual 4, x igual a pi, y corremos ciclos, guión bajo p, de m, x. Y acá me va a tirar mi vector i. Local function name. eh, bueno, por mientras pongámosle esto para que no me moleste. Y acá entonces me tiró la primera componente era 1 y después esto sería m x cuadrado partido en 2, esto era x tercios partido en 3 y bla 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 bla. Entonces como que aquí estaba viendo por si no me repetía un 1 no pasaba algo raro y se ve todo bien, entonces le damos no. Entonces así se podía hacer esta función de manera como con ciclos. Y lo otro que me decía el enunciado es que yo la haga de manera vectorial, ¿ya? Entonces simplemente esta misma función, pero ahora de manera vectorial. Y lo que vamos a hacer es, nosotros queremos esto, ¿cierto? Queremos eso. Entonces vamos a llegar como al mismo vector aux que llegamos antes y sumar, pero, pero ahora de manera vectorial, pues sin un for. Y para hacer esto vamos a crearnos un vector de unos, como para hacernos esto. Entonces, wow, vamos a crear un vector de puro menos uno. ¿Ya? Eh, menos uno, uno, menos uno, uno, menos uno, uno, menos uno, uno. Como que así va a ser esta cosa. Después nos vamos a crear como un vector con esto para hacer una división vectorial. Como partido en 2, como 2 por 0, 0, 2, 4, perdón, es 2 factorial, entonces 2 factorial, 4 factorial, 8, 6 factorial, bla, bla, bla. Y los vamos a dividir element wise, ¿cierto? Como este va a estar partido en este partido en este partido en este. Bueno, esta no la vamos a poder hacer, no la vamos a poder hacer. Ah, no, sí, porque el 0 factorial es 1. Y vamos a dividir este por este y este por este. Y después vamos a hacer lo mismo con mi vector x. O sea, con un vector que sea x elevado a lo que yo quiero. Entonces nos vamos a definir otra función. Voy a poner todo esto en una carpeta que se llama p2. Entonces, script g y ahora pongámosle vectorial. Entonces, function s va a ser igual a g vec de p de m, x. Nos vamos a crear como los índices, que es nosotros vamos a elevar un menos 1 a la n, pero con n desde 0 como moviéndose, ¿cierto? Vamos, desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el m, ¿sí? Entonces nos vamos a crear los índices que van a ser del 0 al m. Nos vamos a crear los índices 2n que van a ser del 0, saltándonos 2 hasta el 2 por m, ¿cierto? Que van a ser los pares.
Y aquí podemos seguir, entonces ahora nos podemos crear los signos, que va a ser nuestro -1, lo elevamos a n, ¿sí? Como que esto no es así, porque en realidad yo lo quiero elevar este -1 a un vector de n, ¿sí? Porque lo quiero hacer de manera vectorial. Entonces lo elevo a mi índice de n y lo pongo el puntito porque cada elemento de este índice de n voy a elevar -1 a él, ¿ya? Entonces me creo el vector 1, que va a ser un vector auxiliar, que va a ser mis signos, y voy a, voy a partir mejor primero. Voy a partir mi -1 elevado a n en el factorial, y el factorial de un vector, por eso lo pongo punto dividir, y el factorial era del 2n, y entonces al final, para terminar, yo puedo multiplicar esto, porque hasta ahora yo tengo esta parte de la suma, entonces me falta esto. Multiplico por elemento nuevamente a mi x elevado a índices partido, o sea, perdón, sub 2n. Y mi serie va a ser la suma de todo esto, entonces pongo es igual a sum de vector 2. Y ahí estaríamos listos. Entonces lo guardo y corramos lo mismo. Antes corrimos con 4 y pi. Entonces corrámoslo con 4 y pi también. Entonces vecp y nos dio un poco distinto al anterior, lo cual no debiera pasar. Así que veamos qué sucedió. Entonces, a ver, tiremos el vector 2, que era lo que pasaba. Vector 2, lo guardo, lo tiro de nuevo, lo tiro de nuevo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que pasó acá es que me hizo hasta el orden... Ah, no, me hizo bien hasta el 5. ¿Ya? Y vemos qué pasó acá. Qué extraño. Disculpen, ayer me corrió esto. Sería el vector auxiliar. Lo guardo. Lo corro. Ya, este me hizo uno de más. Ese fue el problema porque yo llegué hasta el m+1. En este caso no tenía que llegar hasta el m+1, sino solo hasta el m. eh, Porque yo ya hice mi vector 1, entonces yo paso desde el n, yo ya arreglé eso de que ya hice la componente 1 poniéndole n+1 aquí. Entonces yo le puse hasta m+1, lo que fue un error porque me hizo un orden más de la serie, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver que nos va a dar lo mismo. Se lo guardo. Ahora saco esto, el S, lo guardo. Y ahora voy a correr los dos. Entonces vectorial me dio esto y el de ciclo me dio lo mismo. Ahora sí está bien, ¿ya? Entonces igual programando les va a pasar lo mismo como, oh, puse un mouse de uno de más y por algo uno prueba las cosas. Lo mejor es como definirse casos extremos o varios casos donde uno va a probar y, y donde uno sabe la respuesta. Entonces la parte C me dice que ya, haga una figura y para ver qué tan bien aproxima esta cosa, ¿ya? Entonces queremos hacer un gráfico para los valores de MK y un argumento entre 0 a 2pi, ¿ya? Perdón, 0 hasta 3 medios de pi. Y para esto vamos a tener que usar un for, pues, porque tenemos que evaluar en cada discretización que yo haga del 0 a 3, 2pi, ¿cierto? Esto lo vamos a hacer con linspace, que ya lo vimos. El linspace, que le digo, quiero, no sé, 100 puntos entre 0 a 3 medios de pi.
Y acá podemos y vamos a usar una cosa vectorial. Entonces, bueno, le voy a hacer un comentario acá. Para definirse funciones en scripts que ustedes quieran usar en otros scripts, tienen que crearse acá como new y script o function, da lo mismo porque son el mismo tipo de archivo, son .m. Pero si ustedes quieren usar, quieren definirse la función y usarla en otro script, tiene que ser de esta manera. Solamente tiene que ir la función acá. Como que no pueden poner, porque como x igual a 8, x igual a 8, m igual a 3, y la corro, y después hago otras cosas, no. Si después ustedes quieren usarla, tienen que definirla sola y después solamente llamando al nombre, porque cuando yo la defino sola, le pongo el mismo nombre que el archivo. Si ustedes se dan cuenta, acá puse g-ciclo-p, acá se llama igual, acá se llama igual, y yo después las voy a poder llamar de otro archivo. Pongámosle a este p1c, rename p1c. Entonces, bla, p1c, y yo pongo m es igual a 4, pi x es igual a pi. Entonces, g-ciclos puntual de m, x. Y esto lo voy a poder correr porque me definí la función. Eh, Me equivoqué con esto. Ya. Ahora sí, lo corrí, lo pude correr. Y en cambio, tratemos de hacerlo si nosotros la corremos acá. Bueno, me va a tirar error al tiro porque la función va a estar llamada igual que la función, mira. Entonces me tira error. Entonces, si ustedes quieren usar una función de un script en otro, solamente tienen que definirse un script para esa función. Porque si no, se considera como una función local que solamente puede ser usada en el script que se definió. Entonces, por eso yo ahora me hice una función aquí y otra función acá para después poder usarla en P1C. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es definir como para una función que me va a ayudar para poder hacerme un vector. ¿Sí? Que para poder hacerme un vector ¿cómo se llama esto? De mi función gmx, porque yo la voy a querer evaluar en x1, en x2, en x3, en x4. Entonces, quiero pasarle en dónde la quiero evaluar y que me tire de manera vectorial eso. ¿Ya? Entonces, vamos a crear function. Le vamos a poner g. Entonces, bueno, si ustedes ponen function, les dice cómo hacer, pero ya. Entonces, pongámosle i2 va a ser igual a g, va a recibir un m, que va a ser mi orden, y ahora va a seguir un vector, que le voy a poner rango, porque yo le voy a pasar un rango, pero acá le pueden poner cualquier cosa. Eh, bueno, entonces le pongo i2, va a ser igual a, me creo un vector de ceros, desde 1 hasta el largo de rango, porque yo lo voy a llenar con la evaluación de mi función. Y por cada lo quito acá, yo me voy a crear acá, yo podría haber puesto como i es igual a w, como un comentario, for i igual w, perdón, rango. Ah, perdón, es que antes le estaba llamando w y ahora le uso rango. Yo podría haber puesto for i igual rango y me pasaría por cada punto del rango, ¿ya? Em, pero yo quiero usar este i porque quiero pasar en la componente i, ¿ya? Porque si no, solo me da el número y no el índice de la componente. Entonces, i2 de i lo voy a ir llenando, va a ser igual a g. Y acá voy a usar el ciclos, voy a usar como el que hice con ciclo, el que hice vectorialmente, pero da lo mismo. Vimos que daban lo mismo. Y acá rango de i, ¿ya? Entonces ahí yo fui llenando y me hice un vector con lo que voy a querer.
Entonces la corro, no la tenía que correr. Tienen que guardarla. Y ahora, bueno, pongamos G, definamos un rango, que va a ser link space 0,3 medios de pi, y pongamos, no sé, 10 puntos. Aldo, podríamos ir más lento por el grupo, hay mucha gente perdida. Ya, bueno. Sí, avísenme nomás, po. Me tienen que avisar esas cosas. Sí, yo avanzo nomás. Bueno, entonces quieren que haga una recapitulación o algo. Ya, disculpen, no, me tienen que decir eso nomás, me interrumpen y me dicen como, oye, va muy lento, va muy rápido, estoy escribiendo muy feo, lo que sea. Bueno, eh, de esta pregunta nomás, ¿cierto? O de la otra igual. Voy a tomar agüita, ya está ya. Ya. Sorry muy rápido, es que era para llegar a la parte de la animación, que es lo más importante. Bueno, les voy a mostrar el enunciado, les voy a explicar lo que hay que hacer y vamos a revisar el MATLAB. Bueno, la P3 no va a alcanzar nunca. Entonces, nosotros vamos a considerar la función g de que recibe dos parámetros, que van a ser m y x. M va a ser el orden de mi serie, que esto va a ser una serie, los puse acá como que es la sumatoria de todo esto. Entonces, m va a ser mi orden, entonces si yo pongo m igual 1, va a llegar hasta acá nomás. Si pongo m igual 2, va a llegar hasta acá nomás. Si pongo m igual 3, va a llegar hasta acá. Si pongo m igual 4, bla, 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 llega hasta acá, ¿cierto? Ya. Y esta función va a ser puntual, ¿sí? Solamente se evalúa en un punto. Como seno de x igual 0,2. Esta función es solamente en un punto, no es vectorial. Y recibe estos dos parámetros. Esta función, después acá abajo les digo que es una versión truncada de la serie de Maclaurin, que esta serie de Maclaurin se saca con el teorema de Taylor que vimos. Y es una serie infinita, pero yo acá les definí esta función solo hasta un m finito. Entonces, lo que queremos hacer en todo este problema es definir esta función, poder evaluarla en vectores, como para poder nosotros compararla con el coseno. Y, y como yo esta función recibe m's, yo puedo compararla para varios m's, ¿sí? Entonces va a tener sentido de que para cada m más grande, significa que yo le estoy poniendo más términos a esta serie que va a ser una aproximación del coseno. Entonces, cuando yo voy a ir tomando más m's, em, esta serie me va a aproximar mejor el coseno, ¿sí? Y eso es todo el objetivo del problema. Ver como gráficamente qué tan bien esta serie me aproxima el coseno y como qué tanto qué tanto orden necesito. Y vamos a ver que cerca del cero me va a aproximar muy bien. Y esto es porque la serie de Maclaurin se define centrada en el cero, ¿sí? El punto de referencia va a ser el cero. Entonces, si yo estoy cerquita del cero y le pongo más orden, voy a estar, voy a poder aproximarla de buena manera. ¿Ya? Entonces, eso era todo lo que queríamos hacer en este problema. Y para eso, como para que vieran que se puede hacer de varias maneras, les dije, bueno, hágala con ciclos, esta función g de m como x. Después, hágala de manera vectorial. Después, grafique para varios m's, que yo voy a poder ver lo que les dije recién, que tanto aproximan el coseno. Después, meta el coseno. em, y después, lo importante era esto, la f, que es realizar una animación. ¿Ya?
¿Hasta ahí está todo claro? Ya. Para próxima ayudantía, avísenme nomás. Si voy muy rápido o no, no se está entendiendo. Si la idea es que entiendan. Vi que varios se fueron, así que así es la vida. Pero me avisan nomás, no tengo problemas con eso. No, me para nomás. Lo importante es que entiendan la idea detrás de esto y cómo programarlo. Entonces, párenme nomás. Pues, me hablan por el micrófono, por el chat, como sea. Bueno, hasta aquí está todo bien, ¿cierto? Ya. Entonces, primero la hicimos por ciclos, no algo que no hayamos hecho antes. Entonces, eh, a ver, me voy a descargar esto. Ah, lo tenía descargado, lo voy a descargar de nuevo. Lo voy a poner como al lado, para que ustedes puedan ver. Chico Virgoli. Ya, MATLAB. Yo intenté, también no encontré mejor manera, como que quería, busqué un programa como para poner una ventanita encima del MATLAB y que se pueda ver como alguna referencia sobre la pregunta que estaba haciendo, pero no encontré. Entonces como que solo les puedo compartir el MATLAB y acá no sé si se ve tanto como que esto no es tan óptimo como compartir estas dos cosas y al mismo tiempo. Bueno, entonces, pongámoslo hasta acá, ¿ya? Esta es la serie la ven aquí, ¿sí? La serie que queremos hacer. Sí, Ya. Entonces queríamos hacer esta serie. Primero dije hagámosla en ciclo. Entonces el ciclo como que me lo da la serie, pues, porque me dice que parte del cero y anda hasta el m. Entonces hago una función que recibe un m, que es hasta donde voy a llegar, y que recibe un x, que es el punto que yo voy a evaluar. ¿Sí? Eh, ya. ¿Y cómo yo voy a poder sumar estas cosas? Hay varias maneras. Puedo generarme un vector del largo que yo quiero, puedo generarme un vector vacío, o puedo hacer un contador, como hagámoslo ahora con contador, pues hagámoslo de otra manera, como i va a ser igual a cero, y empecemos a sumar. Entonces el vector aux ya no lo quiero, feo. Entonces, i es igual a cero, y vayámosle sumando cada término de la serie. El primer término sabemos que es uno, ¿sí? Entonces se lo sumo al tiro, y va a ser igual a i más uno. Le sumé el primer término ahí. Entonces ahora recorro los n desde el 1 hasta el m. ¿Sí? ¿Por qué no desde el 0? Porque el 0 ya lo hice. Entonces yo voy a evaluar este término, el x cuadrado partido en 2, el x cuadrado partido en 4 factorial, el x a la 6 partido en 6 factorial, y sigo. ¿Sí? Dependiendo del m que reciba la función. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, yo voy a evaluar cada término de mi serie y se lo voy a sumar. Me defino mi término n, que va a ser esto, menos 1 a la n partido en 2n factorial por x, que es un argumento, por 2 a la n. Esto está aquí. Bueno, vector aux ya no lo usamos. ¿Y qué hago? Se lo sumo a mi contador, que se va a llamar i. Entonces, mi contador va a ser i más el término n. Entonces partí en 1. Mi, perdón, mi contador va a ser 1. Seguía al m igual 2. Mi contador va a ser vas 1 menos el término que yo calculé, que va a ser igual a por 2, que va a ser lo que sea. Si igual m igual 3, se lo sumo a mi contador. Si igual m igual 4, se lo sumo a mi contador. Y así sigo hasta donde me diga la función, hasta el argumento que yo recibí. ¿Sí? Entonces le sumo mi término y ahí estoy listo en este caso.
ya no vamos a usar estos vectores. Entonces Profe, veamos. ¿Sí? disculpe. En la misma fórmula dice I igual a término guión bajo n, ¿eso está bien? Ah, era un más. ¿Ah? Muchas gracias. ¿Ya? Eh, bueno, la guardamos, que como yo les dije, esta función se tiene que crear solita para poder usarla en otros lados. Guardamos, no le ponemos run porque si no nos va a tirar error. Entonces la guardo. Y aquí la corro en la ventana de comandos. Entonces G, ciclos P. Entonces M va a ser 4, significa que yo voy a llegar hasta el término 0, 1, 2, 3, 4. Yo voy a llegar hasta acá. ¿Sí? Y la voy a hablar en X igual a pi. Se lo corro. Y me da lo mismo que me había dado antes. Vimos que con las dos funciones nos había dado menos 0.976. Y bueno, el coseno de pi es menos 1. Entonces igual ya estamos medio cerquita. Aún no sabían que era como la serie del coseno, pero ahí ya estamos como cerquita. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, ¿no? Sí. Bueno, y después de esto les dije, eh, esto también se puede hacer de manera vectorial, que usualmente más rápido, como con la memoria y todo eso. El- Usualmente estos lenguajes de programación están optimizados para hacer estas operaciones vectoriales. Entonces yo dije, ya, haga esta función en MATLAB sin usar ciclos. Entonces solo con vectores. Y acá lo que hicimos fue, ya, ¿cuáles son mis términos de la serie? Como que voy a tener un x elevado a 2n, un menos 1 elevado a n y un 2 partido en n factorial. Entonces nos vamos a definir eso como vectores. Como que el n va a ir cambiando, va desde el 0 hasta el m. Entonces mis vectores van a estar indexados en 0, 1, 2, 3, bla, bla, m. Y van a tener mis términos que están en la serie, ¿cierto? Por eso yo me defino índices de n, índices de 2n. Esto es porque yo voy a elevar a n, yo voy a elevar a 2n, ¿sí? Entonces acá solamente me definí los números del 0 hasta el m. Acá solamente me definí los pares desde el 0 hasta el 2m. Y bueno, vamos a ahora hacer este menos 1 a la n como vector. ¿Y cómo se hace esto? Elevamos el menos 1 con el element wise, el operador que es punto elevado, y, y lo hacemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pongamos que índices partido en n es igual a 0 hasta 4. ¿Ya? Vamos esto un poquito. Y ahora le vemos menos 1 a esto. Entonces menos 1 punto elevado a índices partido en n. Y ahí me tiro el vector 1, menos 1, 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 1, menos 1. Eso es lo que yo estoy haciendo, hasta el m. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Ya. Eh, entonces, luego hice esto con el 2n factorial, que va a ser un factorial de los índices 2n, ¿cierto? Porque estos van a ser los pares. Si yo pongo hasta el 8 como 2 por 4, guardémoslo, pongámosle a. Entonces 0, 2, 4, 6, 8. Y si yo le saco factorial a esto, factorial es una función que funciona en vectores. Entonces factorial de a va a ser el factorial de 0, el factorial de 2, el factorial de 4 y así. Entonces ya me generé esta parte vectorial y esta parte vectorial, solamente faltaba el x elevado a 2n y este lo hice aquí. ¿Sí? Entonces aquí es lo mismo que hice antes, elevo el x que es un punto a un vector. Para eso necesito un punto de la operación
y me eleva cada cosita. Entonces luego de esto ya tengo todos los vectores que quiero. Ya tengo el término de la serie como vector. Y entonces solo me falta sumar. Y sumo. Entonces sumo, lo guardo y la evalúo. Entonces G de ciclos de esto, nos vimos que nos dio menos 0,9760 y nos dio lo mismo. Entonces hicimos lo mismo que antes, pero de manera vectorial. Sí, armé esta fórmula de la sumatoria. Yo la armé. Me armé esto, me armé esto y me armé esto. Pero no lo armé puntualmente. Lo que yo hice fue armar. Armé un menos 1, un vector que va a ser menos 1, o sea, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, y le va, y le va. Y este lo multipliqué por este vector, entonces punto por. Y este vector iba a ser x elevado a 0, x elevado a 1, perdón, a 2, x elevado a 4, y le sigo. Y todo esto lo dividí vectorialmente por 0 factorial, 2 factorial, 4 factorial, y así. Entonces, ¿qué me entregó esto? Me entregó un vector. Y este vector era menos 1 a la 0 por x a la 2 por 0 partido en 2 por 0 factorial. Bueno, me entregó la fórmula acá, pero cada término en un vector. ¿Sí? Entonces, el término j va a ser menos 1 a la j por x a la 2 por j partido en 2j factorial. Y sigo. Entonces, eso es lo que hizo. ¿Se entendió ahora? Ya. Muy bien. Entonces ahora seguimos, que ahora solo es graficar cositas. Y después la animación, que espero que se queden porque es la parte más importante para la animación. Es lo que les sirve lo que más les va a servir para la tarea. Bueno, entonces la parte C me dice: haga la misma figura un gráfico de la función para valores m perteneciente a 1, 2, 4, 8, 16. Entonces yo voy a tomar orden de esta orden de la serie de estos números. Y en un intervalo que va a ser 0 hasta 3 pi medios. Bueno, para esto yo me generé una función que va a ser g. Y la función lo que me hace es evaluar, porque yo lo que hice antes, ¿cierto? Me creé la función puntualmente. Y ahora yo quiero evaluar la función para un vector. Entonces le entrego el vector que quiero. Por ejemplo, yo quiero el vector, quiero evaluar mi función el 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Pongámosle 4. Entonces, si yo quiero hacer eso, lo voy a tener que hacer a mano, como mi función g de ciclos p en la primera componente del vector, después en la segunda componente del vector, em, no le entregué el m. Pongámosle m igual 4. La primera componente del vector, la segunda componente del vector, la tercera y así. Entonces yo me creo una función que me haga esto automáticamente para yo después poder usarla y poder graficar todas mis cosas de buena manera y no como hacer esto todo el rato. ¿Ya? Entonces ahí solamente me genero un vector, que es lo que me va a entregar mi función, que va a ser un vector de la evaluación de mi función. Entonces yo le entrego rango y me va a devolver g
del primer componente del rango, G del segundo componente del rango, G del tercer componente del rango, y así. Y eso. Entonces me creé la función de esta manera, con un for nomás, y eso. No sé si entienden esta parte, que es la función que después yo voy a usar para poder graficar. Sí, no, no sé. Igual si lo repiten no me enoja. Ya. ¿Qué hicimos antes nosotros? ¿Cómo hizo para usar la función en otro documento? Sí, po. Eso es lo que les dije, que para poder usar funciones en otro documento, ustedes ponen function, hacen un new function, entonces definen su función y la tienen que definir solita, ¿sí? Solamente function, bla, 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 los argumentos, end. Hasta ahí nomás, function y end. Es lo único que puede haber en el código. Y la dejan en la misma carpeta que ustedes quieren usar. Entonces nosotros aquí nos hicimos G de ciclos. Entonces G ciclos, function, definí mi función, end, y la dejé en la misma carpeta que G, y ahora la puedo usar. Porque tienen y lo otro es que la función debe tener el mismo nombre que ¿cómo se llama esto? Que el archivo. Entonces así lo hice para para poder usar la función. Y esta función lo que me hace es esto. Entonces, yo tengo g de m, x, que va a ser un número. Entonces quiero definir g de m, rango, que va a ser un vector. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Yo le voy a entregar un orden m, y un rango, no sé, pues digamos 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué hace hacer yo? Yo sé g de m, 0, por ejemplo, me va a tirar algo, un número. G de m,1 va a tirar un número. Y entonces nos definimos g de m, rango, que va a ser un vector con g evaluado con esta función g. Entonces, bueno, pongámosle g mayúscula a esto, para que no se confunda. G mayúscula. Entonces, G mayúscula, le entrego un orden y un rango y evalúo la minúscula en un vector. Entonces, en el mismo G, perdón, en un punto. Y va a ser en la primera coordenada del rango. Entonces, en este caso va a ser 0. Después, G de m,1, G de m,2 y así. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero hacer con esta función? Ya, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, para hacerlo, me creo un vector de este largo, ¿sí? Y lo fui llenando. Entonces me creé este vector vacío, como con puro cero. Me lo creé con ceros. Y después lo fui llenando. Hice un for y dije ya. En la primera componente ponle esto. En la segunda componente ponle esto. En la tercera ponle esto. ¿Y cómo era esto? Te creáis el vector con ceros. Así un for que me recorra los números desde el 1 hasta el largo del rango. Porque yo voy a querer acceder a la componente de cada rango. Esto se hace harto como for i igual 1 hasta el largo del vector que yo voy a recorrer. Y entonces, al vector que antes tenía puros ceros, en la componente i le pongo mi función evaluada en i. Mi función evaluada en lo que está en i en el rango.
Entonces, I2 de I va a ser G de ciclos, que va a ser mi función G de M, X, de M, y rango de I, la componente yésima del rango. Entonces, ahí queda claro. Voy a esperar que sí. Ahí se entiende mejor. Ya. Ya. Entonces, bla, 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 bla. Vamos a querer, ahora queremos nosotros em, graficar estas cosas. ¿Ya? Entonces voy a crear mi rango. 0,3 medios. Bueno, voy a poner 1.5, que es lo mismo que 3 medios de pi. Entonces voy a poner 100 números en mi rango, ¿cierto? Esto es lo que hacía Linspace. Si no se acuerdan, lo puedo correr acá abajo. Esto era un igual, no un menos. Entonces lo corro acá abajo, me tira números desde el 100 números desde el 0 hasta el 1.5 por pi, que es cerca de eso. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es usar mi G para hacer mi vector, ¿cierto? Yo vi que lo puedo evaluar en un rango, entonces voy a hacer eso para los números que me piden. Para m igual 1, 2, 4, 8, 16 y en mi rango. Entonces me voy a crear el vector G1, que va a ser mi función G, que fue la que expliqué recién, con m igual 1 y evaluar en el rango. ¿Sí? Y esto me va a tirar un vector. Voy a hacer G2, que va a ser G, que me la que expliqué recién, con el orden 2 y evaluar en mi rango. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahí la cosa? Entonces yo sigo, 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 sigo. Entonces lo hago con 4, lo hago con 8 y lo hago con 16. Entonces aquí me creé 2, 4, 5 vectores y los voy a plotear juntos. Era 8. Ah, perdón. Y los voy a plotear juntos, ¿ya? Entonces plot rango, porque es rango versus mi evaluación en el rango, y eso va a ser para todos. Y acá le voy a poner una X, que va a ser, me va a poner una X en los puntitos, en lugar de puntitos X, y G de green, de que me hagan los puntitos verdes. Ahora, si yo quiero plotear más cosas, tengo que poner hold on. Y ahora voy a plotear mi otra función, que va a ser G2. Y ahora pongámosle un círculo y rojo. ¿Sí? Esto es una anotación nomás que ustedes pueden buscar en la documentación de MATLAB, que cuando yo pongo plot, primero le pongo el eje X, después le pongo el eje Y, y acá yo le puedo poner varias cosas como de qué color va a ser la curva, qué tan grueso va a ser, qué marcadores me va a poner. Y entonces si yo pongo O, R, X, G, cosas así, eh, esto es el marcador y el otro aparte es el color. ¿Ya? Solamente es como se escribe en MATLAB. Entonces le pongo hold on y acá voy a seguir con lo demás. Acá como es lo mismo, voy a escribirlo no. Entonces lo voy a poner de color que es como celestito, con una rayita. El G8 lo voy a plotear también. Le voy a poner una rayita nomás, no dos, con azul. Y el 16 lo voy a poner con un asterisco y negro. Acá solamente estoy ploteando estas cosas. Entonces lo corro y me tiro este plot. ¿Ya? Entonces este plot no significa mucho sin labels. Se las voy a poner. Para eso me voy a robar a mí mismo. Aldo, Sí. no es necesario poner hold on en cada parte. O sea, A veces sí, a veces no. A ver, veamos qué pasa si lo sacamos. Aquí me hace solo uno.
Creo que solo poniendo un hold on funciona. Tampoco. Hay que poner todos los hold on. Sí, hay que poner todos los hold on entonces. Bueno, aquí me estaba robando a mí mismo. Las leyendas no. Además ya lo hice. Como que es para que quede bonito. Entonces le ponemos las leyendas y el título y todas esas cosas. Me queda este gráfico. Entonces las verdes son la... Voy a poner un poco más chico. Pero llevo mi gato. Entonces las verdes son la aproximación con N igual 1 que se ve como desde acá y ya se empieza a alejar caleta de las demás. La aproximación roja es la que va por acá, que son con n igual 2, con n igual 4, n igual 8 y n igual 16. Como la de n igual 8 no sé tanto, pero aquí es la linita azul. ¿Ya? Entonces esas son las aproximaciones que hicimos nosotros. Como que quedó todo claro hasta aquí. ¿Sí? Ya. Bueno, y a esta cosa le podemos agregar el coseno, que al final les dije yo que esto era una aproximación de Taylor del coseno. Entonces ponemos rango y el coseno del rango, que el coseno sabemos que se puede hacer de manera vectorial. Y pongámosle, ¿qué le ponemos al coseno? Pongámosle magenta, creo que existe. Ah, la animación, sí. Sí, sí, vamos a llegar ahora a las animaciones. El que quiere se queda, el que no se va, porque ya son las 4, pero va a quedar grabado en todo caso. Voy a seguir hasta terminar eso. Y si quieren se van, y si no se quedan y ven las animaciones, pero de igual manera van a quedar grabadas, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Si quieren verla en vivo se quedan, si no, se van. Ya son las 4, así que en estricto rigor están libres. Siempre estuvieron libres. Varios se fueron ya, así que como ustedes quieran. Entonces, ahora hicimos nuestra aproximación. O sea, todos esos plots los define una variable y después... Sí, pues como que tú podías guardar tu figura y después guardar todos estos plots y tirarlos en la ventana de comando. Pero es como un poco más avanzado, así que lo hago así nomás para que no se, para que no se confundan. Bueno, la línea magenta es el coseno aquí, ¿ya? Está como rosada, todo el magenta. Y entonces se ve que las aproximaciones de mayor orden son las que más están cerca de este coseno, que es lo que uno estaba esperando. Entonces la del orden 2, que es la roja, aquí se va bla. La del orden 1, que es la verde, se va bla. La de orden 4, como está cerquita, 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 y aquí se empieza a alejar. Y después nosotros sí, bueno, pongamos esto hasta 8 por pin. Pongámosle 500 números entre medio. Entonces aquí vamos a ver que se van a empezar a alejar las cosas ya. Mira, aquí todas se alejaron, bueno, se alejaron demasiado y quedó feo. Entonces, eh, pongámosle solamente hasta el 3 por pin. Bueno, acá vemos que ya la del 4 se fue demasiado. Después acá la del 8 ya se empieza a alejar del coseno. Y entonces mientras más lejos del 0, más feo se va a empezar a aportar estas aproximaciones. Ya. Entonces, esa era la parte C y hice un poco de la D porque le agregué el coseno. Eh, Por qué la de G16 no lleva punto y coma? Da lo mismo en realidad, como que Ah, ya. lo va a mostrar igual. Sí. Como le pongo punto y coma como por costumbre. Pero en los plots como que no importa mucho. Tiene algunos los plots los quiere que se los muestre. Entonces como con con que solamente uno nomás esté sin punto y coma me los va a mostrar. Ya. Entonces tenemos esto y ahora podemos hacer errores. Porque sabemos que esto estaba aproximando un coseno. Y, y podemos definir errores.
Y eso, bueno, lo voy a ver, les voy a mostrar nomás como lo hice antes. Como que no lo voy a hacer en vivo para que no nos demoremos tanto. Entonces la P1D. Acá hice lo mismo que antes, G1, bla, 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 pero me definí un vector de errores absolutos, que solamente resto el coseno por mi aproximación y le saco el valor absoluto, ¿sí? Entonces hago lo mismo que acá y ploteo, pero ahora ploteo mis errores. Y me da la siguiente figura, que es esta, ¿ya? Entonces, bueno, la aproximación 1, error alto, aproximación 2, error muy alto. La aproximación es más alta, como que aquí tienen poquito error, y aquí empiezan a subir, que es cuando se va alejando del cero el X, ¿ya? Entonces así es como se comportan estas aproximaciones. Si mientras mayor orden, más cerca va a estar, pero mientras más me alejo del cero, más errores vamos a tener. ¿Queda clara esa parte? Como que ahí solo les quería mostrar los errores. Y bueno, la E le agregamos el coseno y listo. Ya hicimos esa parte. Y entonces ahora hagamos la F. La F hay que hacer una animación de cada frame, sea una evaluación de la función en el punto del rango. O sea, lo que yo hice antes acá, con la P1C, ¿cierto? Pero ahora cada punto que sea una frame del video. Entonces, primero lo evalúo en 0, después en 0.2, 0.3, 0.4 y voy mostrando todos los puntitos. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Eh, ya, esto sí lo voy a hacer en vivo porque es lo que tienen que hacer ustedes. O sea, claramente no lo mismo, pero muy parecido. Como la cosa del comando y todo eso va a ser parecido. Entonces, voy a copiarme esto a mí mismo. Ayudantía 3, P2. Hagamos un nuevo script. Le voy a poner P1F. Entonces, esto CLC, Clear All y Close All es para que no me salgan figuras y el workspace lo limpie, ¿ya? Como para no tener cosas de antes y quizás yo guardé una variable con el mismo nombre y me va a tirar algo raro. Como buena práctica no me va a hacer esto. Entonces me hago el rango, eh, el mismo que antes, ahora le puse 500 puntos porque puedo. eh, y me voy a definir un vector GM, eh, porque lo que yo voy a ir haciendo acá es, voy a recorrer el rango, entonces la primera componente del rango, la segunda componente del rango, la tercera componente del rango, y voy a ir así. Y para cada componente del rango yo voy a guardar el vector G como lo que hicimos antes, que hicimos un vector de Gs, pero ahora vamos a tener varios vectores de Gs. Porque yo, para la primera componente del rango, voy a hacer un dibujo. Entonces, F, yo quiero como que frame 1, me tire como pum. Frame 2, me tire pum. Frame 3, me tire pum. Entonces, como que en cada frame me evalúe un punto. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero hacer. Y para eso me voy a definir para la frame 1. Entonces va a haber un vector 1, que solamente va a tener G evaluado en m,1. Le voy a poner como la primera componente del rango. Para la frame 2 voy a guardar el vector gm,1 y gm,2. O sea, evaluando la primera y la segunda componente del rango. Para la frame 3 tengo que guardar el vector gm,1, gm,2 y gm,3. ¿Ya? Y así sucesivamente. Yo tengo que ir guardando estos vectores
porque cada frame quiero que me tire esa línea, una línea continua. No quiero que solo me tire puntitos, sino la línea continua. Entonces voy a ir guardando estos vectores. Cuando vean la frame, ahí se van a dar cuenta por qué yo estoy haciendo esto. ¿Ya? Entonces, estos son los vectores que voy a grabar y el comando aquí para hacer la animación es b igual video writer y acá le vamos a poner coseno maclaurin.avi. Ese es el nombre del archivo. Y acá es motion jpeg avi, que es como el tipo del archivo, la compresión que va a hacer, cosas de ese estilo. Acá les puse un link, video writer, que es el link de la función de MATLAB, que aquí está la documentación y todo eso. Entonces acá yo puse lo mismo que acá, solo que, puse lo mismo que acá, solo que le cambié el nombre y eso. Y video quality es como la calidad del video. Yo le voy a poner 100 porque es un video chiquito. O sea, mientras más calidad como que va a pesar menos y no siempre vamos a querer eh, toda la calidad. Si es muy largo el video, entonces le voy a poner 100 nomás. Y OpenB. ¿Ya? Entonces, esto es para grabar. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que generar cada frame que se va a mostrar en el video. Entonces recorremos el largo, que vamos a hacer una frame por cada componente del rango. Ponemos figura 1, figure 1, para generar mi figura. Y guardo mi vector como auxiliar. Voy a ponerle G puntual, porque la voy a hacer solo en un punto. Yo voy a ir evaluando puntito a puntito en mi rango. Entonces M, si no se entiende, me dicen nomás. Evalúo en el motion. ¿Dónde sale motion? Ah, esto es, aquí sale en la función, en la documentación. Son los canales, el número de canales de colores. Como que acá, no sé, pónganle, no le cambien eso, ¿no? Pero si ahí uno quiere ponerse más fancy, como que lo podéis poner en blanco y negro, cosas así. Pero no le cambien esto, el Motion JPEG AVI. Es como que algo que recibe la función que me dice cómo se va a hacer el video. ¿Ya? Entonces, yo hago esto y a mi vector GM en el punto I le voy a poner mi G puntual. ¿Ya? Que es que estoy haciendo aquí, estoy haciendo lo que le expliqué en el OneNote, que por cada frame voy a ir guardando un vector. ¿Ya? Entonces empecé en el 1, después el 1, 2, 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a empezar a plotear. ¿Qué vamos a plotear nosotros? Vamos a plotear el rango, pero el rango solamente hasta la componente I. ¿Ya? De nuevo lo que les mostré aquí. Entonces, la frame 1 va a estar solamente hasta la primera cosa del rango. La frame 2 solamente hasta la segunda. La frame 3 hasta la tercera. Y así y así. Por eso yo solamente le pongo el plot del rango del 1 hasta el I. ¿Ya? ¿Y qué voy a plotear? Voy a plotear mi vector GM, que va a ser los vectores que estoy guardando que ya les expliqué. Si no entienden eso, me lo dicen, porque es como lo esencial de esta parte. Eh, bueno, pongámosle un punto ahora. Y pongámosle
uno le puede poner el marker size. Le vamos a poner 12. ¿Ya? Aquí me está tirando. Pongámosle otra cosa. Punto ahí. Ya. Bueno, marker size 12. Y lo que vamos a hacer ahora es restringir el axis. Restringir, perdón. Para eso yo le entrego. Esto va a ser los límites de mi eje X y mi eje Y. Entonces el límite de la izquierda va a ser 0. El límite de la derecha del eje Y va a ser 3 medios de pi. Y el límite del eje, perdón, esto era el eje X. Y el límite del eje Y va a ser, no sé, pongámosle menos 9 y 9. Entonces pongámosle X label, el X, pongámosle Y label G de M, X. Y ahora esto es de nuevo para el video, para animación. Entonces tiene que poner IR es igual a getFrame. Y aquí guarda mi figura, porque yo le hice una figura y el getFrame guarda la figura y después la va a ir uniendo en videos. ¿Sí? IR es getFrame y ahora yo le pongo mi nombre a la frame que va a ser getFrame de GCF. Y esto solamente son cosas del programa, ya estos son comandos que siempre los van a usar iguales. Entonces GCF es get current frame. ¿Ya? Y ahora le agregamos al video write video b frame bla. Terminamos el for, ponemos movie de i, r y close b. Ahora, todas estas cosas, todos estos comandos y estos comandos lo deberían usar siempre igual. Como que no deberían por qué tener que cambiarlos, ¿ya? Y lo único que cambia es lo que hacen ustedes antes acá. Entonces lo que cambia es las figuras que ustedes se van a ir generando y que van a ir guardando. En este caso, las figuras que nos vamos a ir generando nosotros son la evaluación puntual de la función. ¿Ya? Entonces voy a ir pum, 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 pum y guardo la figurita y después me va a mostrar el video. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora. Entonces run. Línea 20. Cerré antes el plot. Run. Línea 21. ¿Cuál es el problema? Check for missing multiplication. Bueno, voy a ver lo que hice antes. GMI. Ay, ay, ay. No. 26. Frame. Ya, acá no terminé un corchete. Eso es lo que pasaba. El axis recibía un array de 4 componentes. La primera era el límite por la izquierda del eje X, límite por la derecha del eje Y en la segunda, del eje X en la segunda, límite de abajo del eje Y y límite de arriba del eje Y. Eso es lo que hice aquí, pero no había cerrado el vector. Entonces ahora lo corremos. Línea 21. Pero ahí no está cerrando nada, profe. Tiene razón. Ahí está. Pongámosle comas. Ya. Vamos a correr esto porque hoy... Bueno, aquí esto es lo que debiera pasar. Esta es la aproximación que va a suceder. Entonces, ahí está poniendo cada frame. Pam, 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 y me va evaluando.
Y por eso yo fui guardando el vector y lo fui evaluando hasta el momento y, que hasta la frame que yo voy a guardar. Hasta la frame que yo voy a guardar. Y cada vez avanzo un paso más. Y avanzo un paso más. Y avanzo un paso más. Y voy, y voy, y voy. Y esto así va a ser. ¿Ya? Entonces, los comandos que van a usar ustedes para los que yo les mostré, que eran el video writer y todo eso, deberían ser iguales todo el rato. Y lo que cambian son las figuras que ustedes hacen, que ustedes hacen y dónde ustedes ponen el get frame. ¿Ya? Tienen que ponerlo después de la cosa que ustedes van a querer guardar, ¿no? Y ahí ustedes ven qué es lo que van a tener que cambiar ustedes para tener la próxima frame. Usualmente va a ser en un ciclo. Entonces ahí terminó esto. Y bueno, acá abrimos nuestro video que se guardó. Coseno McLaurin. Lo pongo. Y ahí está la animación. Entonces yo tenía preparada esta animación para todos los M. No sé si quieren que haga eso o solamente se lo subo después. Ahí díganme ustedes, porque somos un poquito ahora, así que díganme qué prefieren, porque son las 4:20 ya, así que. Separarlo con el respetar está un poco mucho complicado. Ya. No sé, pues. Ahí tienen que hablar con el profe. Sí, ya, les voy a subir esto después entonces, comentado el código y ustedes me dicen, me preguntan, me mandan un correo nomás, po. Si no entienden, me preguntan nomás, como que no hay drama en eso. La idea es que me pregunten y estoy acá para que ustedes puedan aprender. ¿Ya? Entonces lo dejamos hasta acá nomás, pues fue un poco largo, pero así es la vida.